Un saludo a todos los maestrandos. Mi nombre es Marlene Carahuiche y junto con mi compañera María Valles le vamos a hacer una breve presentación sobre el tema de método de interpolación de Newton. Interpolación es un método numérico cuyo propósito es el de estimar un valor desconocido entre dos valores conocidos de una tabulación, es decir, una función. También podría ser un valor desconocido en algún punto de una función. Por último, funciones de la forma y va a ser igual a f de x, en donde se conoce la expresión matemática que define la función x para determinar sus derivados, derivados de y, derivados de x y el valor de la integral definida. También se observa gráficamente un tipo de interpolación llamada lineal, en el cual se aprecia que, dado un valor de x, se pretende encontrar su correspondiente al valor de y. Así que por interpolar se entenderá estimar un valor desconocido en algún punto de una función mediante el cálculo de un factor de proporcionalidad con base en valores conocidos de la función. Método de interpolación de Newton. Es un método muy simple si se consideran polinomios de grados pequeños, ya que si se extiende el grado de esto, la ecuación crece haciendo difícil su utilización. Este es un método de interpolación polinómica, aunque solo existe un único polinomio que interpola una serie de puntos. Existen diferentes formas de calcularlo. Otra opción sería cuando se requiera un número bajo de puntos para interpolar. Y por último, si fuese necesario añadir algún nuevo punto o nodo a la función, tan solo habrá que calcular este último punto. Continuamos con el método de interpolación. Sea una función de y va a ser igual a f de x, definida en forma tabular para lo que no se conoce la expresión analítica de f de x. Supóngase que para los valores x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub n, como se muestra en la imagen, todos ellos están espaciados igualmente entre sí. Si de la variable independiente x se conocen los valores de y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub n de la variable independiente y. Estos valores se observan en la siguiente tabla, que es la que define la función considerada, como se muestra en la imagen. También se llaman primeras diferencias hacia adelante a la diferencia entre dos variables consecutivos de y. En la tabla anterior, las primeras diferencias hacia adelante tienen un valor de a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, que son las que van a representar a delta y. Las diferencias de las primeras diferencias se llaman segundas diferencias hacia adelante y para la tabla tienen un valor de b sub 0, b1, b2 y bn. Estas son las que van a representar a delta 2y. Por otra parte, tenemos que las diferencias de las segundas diferencias son las terceras diferencias hacia adelante que van a representar a delta 3y y tienen un valor de C0, C1, C2 y por último Bn. Siguiendo este proceso se definen las cuartas, quintas, etcétera, diferencias hacia adelante. Todas estas diferencias se pueden arreglar en una tabla llamada de diferencias finitas. En esta tabla se pone cada diferencia entre los dos elementos que la produce, como se observa a continuación. Y ya para finalizar se muestra la tabla donde se pone cada diferencia entre los dos elementos que la produce, como se observa en la imagen. A primera vista pareciera que el proceso de determinar las diferencias es infinito. Se presenta el desarrollo para mostrar que en realidad es finito. A continuación lo voy a dejar con mi compañera María Valle, donde le va a explicar cómo aplicar el método de interpolación de Newton en Excel. Muchas gracias. Mi nombre es María Valles y les explicaré cómo se lleva a cabo este ejercicio. Para la determinación de producción de gas mediante el método de interpolación de Newton a través de la técnica de diferencias divididas por medio de la herramienta de Excel,
Utilizaremos el siguiente ejemplo donde nos muestran los valores para la variable de independiente de x de 0.4 hasta 6, los cuales estarán representados por los valores de gas acumulado a cierto tiempo. Para la variable dependiente, la cual representará los años, tenemos valores que van de 1 a 4. Para iniciar, vamos a realizar una gráfica que muestra dispersión de los datos, la cual de forma automática nos muestra el comportamiento de los mismos. Una vez realizado el gráfico, procederemos a determinar las diferencias divididas. Para ello es necesario definir los puntos. Llamaremos x sub 0 y y sub 0 al valor de 0.4 y el de 1. Llamaremos x sub 1 y y1 al valor de 2.5 y 1.5. Y así se procederá a definir respectivamente los valores. Recordemos que la representación de la primera diferencia dividida se expresa tomando en consideración los primeros dos puntos del análisis. Esta diferencia dividida en primer orden corresponde a la pendiente de la recta que toma en consideración los dos puntos del análisis. Por lo tanto, la primera diferencia dividida para el punto x sub 0 menos x sub 1 es igual a la diferencia que existe entre la variable y de esos dos puntos, que es 1.5 menos 1, entre la diferencia de las x, que son 2.5 menos 0.4. Limitamos los valores a 4 decimales para trabajar de una forma más cómoda y Excel nos reconocerá de forma automática la expresión que hemos realizado y nos permite realizar el mismo cálculo sucesivo para todos los valores de la primera diferencia dividida de una manera rápida, sustituyendo los valores x sub 2, x sub 3, etc. Para el cálculo de la segunda diferencia dividida es necesario incorporar un nuevo punto, sin dejar que el polinomio pase por los puntos anteriores. Para este fin se toman en consideración los primeros tres puntos. Considero la primera diferencia dividida entre el punto 1 y el punto 2 menos la primera diferencia dividida del punto 1 menos el punto 0. Es decir, la primera diferencia del punto 1 y el punto 2 es 0.27 menos la diferencia dividida del punto 0 al punto 1, que es 0.23. Esto lo vamos a dividir entre la distancia que existe entre la variable independiente x del punto final al punto inicial. Es decir, nos va a quedar x sub 2 menos x sub 0. Nuevamente, como Excel sigue la secuencia, simplemente arrastro la fórmula y me va a generar todos los valores de la segunda diferencia dividida. Para calcular la tercera diferencia dividida, vamos a incluir un nuevo punto al análisis, pero recordemos que este se debe ajustar a los puntos anteriores. Es decir, la tercera diferencia dividida desde los puntos 0 al punto 3 es igual a la diferencia que existe entre la segunda diferencia dividida, que toma en consideración el punto 1, 2 y 3, menos la segunda diferencia dividida que toma el punto 0, 1 y 2. Todo esto entre la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial, es decir, de 3 a 0 con respecto a la variable independiente x. Realizamos el arrastre de la celda para que nos calcule de manera automática los siguientes datos de la tercera diferencia dividida. Calculamos nuestra cuarta diferencia dividida, la cual va a incluir todos los puntos, es decir, toma en consideración desde el punto 0 al punto 4. Por lo tanto, se determina a partir de la tercera diferencia dividida desde el punto 1 al punto 4 menos la tercera diferencia dividida desde el punto 0 al punto 3 entre la distancia que existe del punto final x4 al punto inicial 0.4, que representa el valor de las x desde el punto inicial. Y con esto hemos calculado las diferencias divididas de primero, segundo, tercero y cuarto orden. De acuerdo con los resultados obtenidos, tomamos como referencia la ecuación polinomial, para la cual definiremos los valores que asumirán a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y en este caso a sub 4. Llamaremos a sub 0 al valor que corresponde a la variable independiente del punto inicial. A sub 1 estará definido por el resultado de la primera diferencia dividida, a sub 2 por el primer resultado de la segunda diferencia dividida,
a sub 3 por el primer resultado de la tercera diferencia dividida y finalmente a sub 4 para el resultado de la cuarta diferencia dividida. Una vez definidos estos puntos, procederemos a sustituirlos en la función, quedando de la siguiente manera. Esta función puede ser resuelta a través de métodos algebraicos convencionales o bien utilizando un software que nos permita multiplicar los binomios correspondientes. Finalmente, resolviendo la función de cuarto grado que pasa por todos los puntos, está dada por la que tenemos resaltada en amarillo. Ahora comprobaremos que realmente esta función se ajusta a los valores originales. Realizamos la sustitución, la cual se aprecia en nuestra barra de fórmulas y nos damos cuenta que para una variable independiente de 0.4 le corresponde un valor de 1, lo que nos indica que esta ecuación está correcta. Lo que quedaría sería sustituir mis valores de x que quiero interpolar. Con esto culminamos nuestro ejercicio en el que trabajamos la interpolación de Newton. Finalmente, podemos concluir que este método es útil para situaciones que requieran un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos, también lo hace el grado de polinomio. Existen ciertas ventajas en el uso de este polinomio respecto al polinomio interpolador de Lagrange. Por ejemplo, si fuese necesario añadir algún nuevo punto o nodo a la función, tan solo habría que calcular este último punto, dada la relación de recurrencia existente y demostrada anteriormente. Mi compañera Marlene y yo les damos gracias por su atención. Hasta luego.